A continuación, toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para nosotros es una gran bendición poder contar con su amable audiencia desde el Ministerio del Kyrios y a través de Jesús TV. En compañía del hermano Enrique Ponza, el Señor seguirá dándonos esos temas que nos lleven a reflexionar para que nosotros de verdad confiemos en el mismo Señor que nos da la vida y que nuestra relación se vaya acrecentando y que sea abundante su amor y su misericordia. Como siempre, vamos a poner nuestro programa en las manos del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por el don de la vida y por todas las bendiciones que tú nos das. Guíanos con tu Santo Espíritu para conocerte a través de tu palabra y para que Él también nos dé esa revelación que tú nos quieres dar. Muéstranos que tú eres el camino, la verdad y la vida para que nosotros no nos perdamos y que aún en momentos de desesperanza, de aflicción y de dolor, nosotros sigamos confiando en que tú nos puedes levantar en victoria. Que este programa sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y que logremos descubrir tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de servirte. Guíanos siempre, Señor. Amén. Amén. Una de las cosas de las fiestas muy lindas es realmente recibir el poder del Espíritu Santo, es Pascua. ¿Por qué? Porque es cuando recibimos a la última persona de la Santísima Trinidad y es cuando la Santísima Trinidad está con nosotros en toda su manifestación. La vida mediante el Espíritu es una vida de la cual nosotros tenemos que tener esa obediencia, tenemos que tener ese discernimiento y ese entendimiento, pero tenemos que darle participación a cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando empecé a tener esta relación con el Espíritu Santo, le decía a Jesús, pero Jesús, ¿por qué tengo que tener esa relación con el Espíritu Santo? Si tú fuiste el que entregaste, déjate conducir y vas a ver la gloria de Dios. Y es que la condición pecaminosa de nosotros anula el poder de Dios. Y por eso es que el Padre hizo los dos planes en nuestra vida. El plan de salvación, perdón, liberación, restauración, redención, que es a través de Jesús. Y el plan de conducción, dirección y revelación, que es a través del Espíritu Santo. El plan de enseñarnos esa verdad que nos hará libres. Y hoy estás concluyendo todo este proceso para recibir ese segundo regalo llamado Jesús en tu vida, llamado Espíritu Santo en tu vida, Y entonces la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu de vida es vida y paz. Y la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Esta es una de las condiciones por las cuales el Espíritu Santo es muy desconocido, ¿ya? Es no aceptado muchas veces en nuestra vida, o muchas veces tenemos tanta duda, tanta incredulidad, tantas circunstancias negativas que no nos permiten ver esa gloria de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús, cuando se encuentra con los discípulos en el Evangelio según San Juan, dice que se encuentra y les sopla el Espíritu de Dios, como nos sopla vida, lo que habla Génesis en el capítulo 1 y 2, cuando somos creados, dice que ese ruaj, ese soplo de vida, es dado a nosotros. ¿Ya? Y es el mismo soplo de vida que Jesús nos otorga y que el Padre nos otorga como herencia primaria del Señor. Hay unas condiciones que tenemos que entender básicamente en este propósito y hay unas circunstancias que tenemos que descubrir en esta condición.
El Espíritu de Dios mora en nosotros. Sin embargo, si nosotros vivimos según la naturaleza pecaminosa y no en el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es una condicionante que nosotros tenemos. Dice que si nosotros no logramos entender, relacionarnos y tener el Espíritu de Cristo, nosotros no somos de Cristo, porque el Espíritu que estamos recibiendo es el mismo que resucitó a Jesús, es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos y es el mismo que le dio vida de nueva vida a Jesús en nuestra vida, y que gracias a ese poder, dice, es resucitado, si no, vana sería nuestra fe. Pero si está muerto, el cuerpo también está muerto, y es por la causa del pecado. Y entonces esa indecisión y ese pecado nos lleva a una justicia diferente, ¿ya? Y ese es el espíritu que nosotros tenemos que entender, y es la decisión que nosotros tenemos que ir y tenemos que vivir en ese proceso. Por eso dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son declarados hijos de Dios. Es una promesa muy linda, es una promesa muy hermosa, es una promesa muy grande. Por eso tenemos una obligación para nosotros aprender a vivir en esa relación con el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando nos es otorgado, ¿ya?, y vivamos en esa dirección, podemos ser llamados hijos de Dios en nuestra vida. La verdad es que viendo esta primera reflexión, entendemos entonces el por qué es importante el vivir al Espíritu Santo. Y como decía el hermano Enrique, muchas veces nosotros pasamos desapercibidos porque decimos, bueno, ya tengo una relación con el Padre y ya tengo una relación con el Hijo, que es mi Redentor y mi Salvador. Ahí ya estamos. Según nuestra perspectiva y nuestra lógica, pues no hay necesidad. Pero el Señor mismo nos trae esa promesa del Espíritu Santo y la necesidad que tenemos nosotros de vivir al Espíritu Santo y de tener esa relación y esa comunicación directa con Él. Por eso, en Juan 14 nos da la promesa en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero también ahí más adelantito nos dice para qué. En el 26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiere decir entonces de que precisamente, como el hermano Enrique nos explica, nosotros podemos tener la relación con el Señor, pero quien le da certeza y fundamento a esa relación es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos precisamente al Espíritu Santo, porque en primer punto necesitamos ser hijos de Dios o vivirnos como hijos de Dios, porque entendemos ahora que todos somos criaturas del Señor, todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, pongámonos a pensar qué significa ser hijo de Dios. Y qué maravilla de verdad poder nosotros entender esa paternidad del Señor, que nos lo dice ahí mismo en Romanos, ahí más adelantito en el 14. Nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero en el 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces, qué maravilla, porque nos dice de que logramos salir de la esclavitud, logramos salir del temor. ¿Y cuántos de nosotros de verdad no hemos sentido miedo? ¿Cuántos de nosotros nos decaemos cuando vienen aquellos momentos de dificultad en nuestra vida, aquellos momentos de dolor, de tristeza, de agonía y de aflicción? Y precisamente ahí nosotros desfallecemos
Ahí nosotros sentimos estar pasando por ese valle de sombra de muerte, ahí sentimos miedo, sentimos temor. Pero el Señor quiere precisamente que a través del Espíritu Santo nosotros rompamos ese temor, nosotros rompamos esa esclavitud, y que de verdad cuando yo le llame papá al Señor, de verdad lo siente en mi corazón, sienta ese amor del Padre, sienta esa misericordia, sienta que Él no me ha abandonado, sienta su respaldo y sobre todo sienta que a través de su Hijo amado Jesucristo yo puedo tener acceso a Él. Entonces vemos como primer punto lo que vamos a lograr en Pentecostés. Por eso es maravilloso poder vivir un Pentecostés, poder fortalecer ese templo del Espíritu Santo que es mi propia vida, que es mi propio ser, y prepararlo para vivir, para dar ese pasito de adopción a que el Señor sea ahora mi papá, a que el Señor, el dueño del universo, ahora yo sentirlo como mi Padre, sentirlo como aquel que me respalda, aquel que me da provisión, aquel que viene en mi auxilio, aquel que me consuela y me da fortaleza. Y de verdad, qué maravilloso es aprender a descubrir este primer punto y todos los que vamos a aprender a descubrir de la fortaleza de tener al Espíritu Santo. Por eso es el regalo lindo del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo del 12 al 14. Dice, mas cuanto lo recibieron, y a los que creen en el nombre de Jesús, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Es una potestad que nosotros tenemos. Por eso la fiesta que vivimos hace 8 días, era importante vivirla, era importante entenderla, era importante realizarla en nuestra vida, porque hoy entendemos este proceso. Y entonces dice, y nos hace la advertencia, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esta parte es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó Jesús, el mismo Espíritu que tiene Jesús, que es Dios, es el mismo que nos va a guiar, es el mismo que nos va a dirigir, es el mismo que nos va a consolar, es el mismo que nos va a conducir y es el mismo que nos va a hacer a tener esa libertad. Y ese paso es importante, por eso es que en 2 Corintios, vamos a tomar la palabra de Dios, en 2 Corintios 6:8 dice, ¿ya? Por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores. Esa parte, 6:18 dice, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos, y mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. O sea, cuando nosotros estamos en ese proceso, y cuando actúa Dios como Padre, y nos ha otorgado al Espíritu Santo, y nos ha otorgado a Jesús, Él se va a ocupar de que nosotros recibamos esa bendición, de que nosotros estemos de acuerdo con esa bendición, y que nosotros caminemos en ese proceso, que caminemos en esa dirección y conducción, y que nos sintamos de verdad hijos de Dios. Por eso es que Él dice que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, también heredero del Padre. ¿Y de qué vamos a ser herederos? De todas las cosas que Jesús recibe. Jesús como nuestro hermano mayor y nosotros como hijos adoptivos recibimos toda esa herencia que Él nos quiere otorgar, que nos quiere dar y que nos quiere conducir. Por eso es que dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos va a regalar esos 7 dones, que es sabiduría, consejo, entendimiento, ciencia, fortaleza, temor de Dios y piedad. Y que cuando nosotros entendemos y vivimos cada uno de estos dones del Espíritu Santo y empezamos a vivir los carismas del Espíritu Santo para dar frutos del Espíritu Santo, nuestra vida se cambia completamente. Porque empezamos a entender y empezamos a comprender los procesos que Él quiere hacer. Por eso es que como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos a mi papá y a nuestro papá. Y que cada vez que rezamos el Padre Nuestro tenemos que entender cuál es el proceso que estamos viviendo y reconocerlo a Él como nuestro papá y sentirte como hijo de Dios. ¿Para qué? Para que brilles en la fortaleza, en la condición y en la dirección que Él te quiere otorgar, que nos quiere dar, que nos quiere levantar, que nos quiere sostener y que nos quiere guiar por toda esta parte. Y por eso, en
en Primera de Juan. Esta es una de las partes que a mí mucho me gustan. En la epístola, la Primera de Juan, en el capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, dice, 3.1, Juan 3.1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Dice, date cuenta del amor que te tiene el Padre. Ahora entonces, comprendiendo esta parte, nos toca a nosotros de verdad vivir esta ascensión, vivir esta nueva muestra del poder y del amor maravilloso del Señor para cada uno de nosotros, y poder nosotros también exaltar al Señor. De verdad, si aún nosotros no hemos entendido ese proceso, ¿qué valor le estamos dando al Señor? De verdad no seguimos nosotros en esa soberbia, en ese egoísmo de poder tener al Señor nuestro Dios, sí, ahí guardadito. Como siempre lo hemos platicado con el hermano Enrique, después de que pasa la Navidad, cuando se nos presenta el Salvador, guardamos el nacimiento y guardamos al niñito y lo escondemos. Y ahí lo mantenemos escondido. Y hoy el Señor mismo nos está dando muestras de la exaltación y del lugar al cual va Jesucristo. Pero lo importante acá es que no nos pase también como de alguna manera a los discípulos, solo quedemos viendo que está siendo exaltado, pero en mi interior no hay muestras de esa exaltación del Señor. Pero en mi interior sigue igual, mi interior sigue dando siempre esas circunstancias en las cuales sigo en las sombras, sigo en el abismo, pobrecito yo, mis actividades, no tiene caso. Entonces ahora el Señor en su palabra quiere que verdad nosotros lo exaltemos y que le demos ese lugar que corresponde como nuestro Salvador y Redentor. Sí, jugando al pobrecito yo, se fue el Señor y pobrecito yo, ¿ahora qué hago? Como le dijeron los discípulos, ¿verdad? Tú lo tienes que poner y lo tienes que colocar en un lugar en tu vida. Y ese lugar en el que lo vas a exaltar es el que necesitas saber para poder obrar desde ahí. Exactamente, y de verdad que esta palabra del Señor nos llena de ilusión, porque al exaltar nosotros al Señor nos debe llenar de ilusión y de esperanza, porque Él estará sobre todas mis circunstancias de aflicción, de penas, de dolor. Él estará sobre todas las circunstancias, entonces a Él lo glorificaremos, lo exaltaremos y lo alabaremos. Que verdad el Señor nos permita reconocerlo a Él como nuestro Salvador y nuestro Redentor y darle el lugar que a Él le corresponde. Y que de verdad nosotros podamos salir de todas las tribulaciones y circunstancias difíciles, entendiendo que el Señor es más poderoso y que todas estas circunstancias. De verdad, pues, les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa y seguiremos pues ahora preparándonos para vivir el Pentecostés. Decláralo Señor y Mesías en tu vida, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí,
mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Enrique Ponza Molina, de Misterio del Kyrios, estoy con ustedes en este momento de reflexión. Una de las cosas que nosotros en la vida decimos es que siempre queremos aprender y nunca terminamos de aprender. Y muchas veces llega el cansancio en la vida. ¿Por qué? Por la fatiga, por los problemas, por las circunstancias, por las situaciones, por todas las cosas diarias, por un montón de posiciones. Y tratamos de aprender y de ver cómo buscamos solución, tratamos de ver cómo caminamos, tratamos de ver cómo nos encontramos. Pero el Señor nos hace un reto importante. Te dice, mira, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Cuántas veces a ti no te ha hecho esa invitación como me la ha hecho a mí? Pero seguimos en la misma terquedad, en la misma necedad, en la misma incredulidad, en la misma duda, en la misma fortaleza, en querer resolver las cosas con nosotros. Y Él te dice, si estás cansado, ven conmigo. Y nos reta. ¿Por qué nos reta? Porque nos quiere enseñar cómo hacer las cosas y nos reta que nos pongamos su yugo. Dice, el que se ponga, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y esta parte es importante para nosotros. Los que tuvimos la oportunidad de ver yuntas, en las yuntas siempre ponen un buey anciano, un buey grande, un buey con experiencia y a un joven. ¿Por qué? Para que el buey le enseñe al joven cómo tiene que proceder en la vida, cómo se tiene que conducir, cómo tiene que llevar el trabajo, cómo tiene que llevar las cargas de la vida, cómo tiene que aprender a jalar la carreta. Pero esa enseñanza a nosotros no nos gusta y hemos oído este llamado y esta invitación miles de veces en nuestra vida, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos, porque no creemos en la promesa de que si nos ponemos el yugo con Jesús al lado, Él nos va a ayudar a llevar las cargas. Él nos va a enseñar cómo caminar aún con las dificultades, cómo solucionar aún las dificultades de la vida y por sobre todas las cosas, a no equivocarnos cuando queremos tomar decisiones equivocadas, caminos equivocados, direcciones equivocadas en la vida. Yo me reté a mí mismo a ponerme el yugo de Jesús. Y las veces y los días que no me los he puesto, no me ha ido bien. Yo te puedo decir y te puedo instar a ti que lo pruebes. De verdad, pruébalo. Y déjate ser dócil al llamado de Él, al jaloncito de Él, a la conducción de Él. ¿Por qué? Porque cuando Él te jala, te conduce a que sigas en el objetivo de la gloria de Dios. Cuando Él te frena de algo malo que te puede atropellar. ¿Para qué? Para que alcances y veas la gloria de Dios. Y cuando Él empieza a caminar con rectitud, con suavidad, llevándote a ti y explicándote en el camino las cosas de todos los días, es porque te está edificando para la gloria tuya y de Dios. Por eso, hermano, es importante. Ya dejemos de ser tercos. Ya dejemos de creer que todo no lo podemos, que todo no lo sabemos. Ya dejemos de suponer y de definir cosas como nosotros creemos. Por eso Job fue inteligente, le dijo, Señor, hoy entiendo que yo no me puedo poner a tus planes y que todas las cosas que tú decidas siempre se van a cumplir. Ya no te quiero conocer de oídas, te quiero conocer cara a cara.
Y Job se puso ese yugo de Jesús y todos se lo consultaban. Y lo prosperó 7 veces más que antes. Hoy quizá la falta de prosperidad, la falta de paz, la falta de entender, la falta de tener una nueva visión, la falta de tener una nueva misión, es porque no nos hemos dejado conducir en la vida. Yo te reto como me reté a mí mismo. Déjate poner el yugo de Jesús y que Él cumpla esta promesa en tu vida y verás la gloria de Dios. Porque Él dice que si crees esto, verás la gloria de Dios y te conducirá a alcanzar la vida y vida en abundancia y los planes de paz y prosperidad que Él tiene preparados para ti. Decídete, hermano, de verdad, en el nombre de Jesús, y pruébalo. Y cuando hayas tenido los resultados diferentes, haz un análisis para ver si vale la pena seguir poniéndose el yugo de Jesús o seguir decidiendo por tus propios conocimientos, tus propias fuerzas, tu propio entendimiento y tu propia capacidad. Que Dios te bendiga a decidir, a discernir, y que la decisión que tomes sea para beneficio y crecimiento tuyo, para gloria de Dios en tu vida y para el beneficio de tu familia y de los tuyos. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.